Siendo así, continúo. Soy abogado de la Universidad Javeriana de Cali. Soy también magíster en Derecho Médico de la Universidad Santiago de Cali y adicionalmente especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad ICESI. Y también, ya faltándome poco para la maestría en Derecho también de esa misma casa de estudios de la Universidad ICESI. ¿Y cuál es la idea hoy? Lo principal aquí es que ustedes tengan un conocimiento, al menos en lo que concierne a los aspectos generales de la contratación, porque en ese sentido, nadie sabe como ustedes, por ejemplo, lo que es el altruismo. La cosa es que el altruismo no es, por decirlo así, la regla al momento de contratar a alguien. Solamente, inclusive con base en lo que vamos a ver, es uno de esos tipos de contratación el que contiene este elemento. En ese sentido, lo que yo quiero es precisamente que ustedes tengan los conceptos básicos de lo que es un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios y un contrato de voluntariado. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cuándo los puedo usar? ¿Cuándo no los debo usar? ¿Qué riesgos hay si los uso en un caso donde tal vez no correspondería? ¿Cuáles son esos casos donde no correspondería? Entonces, me parece muy importante que tengamos al menos el día de hoy la oportunidad de tener estos conceptos, por lo menos en lo que concierne a los asuntos generales que a ustedes se les presenten día a día. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos me Clarísimo, oyen sí, bien? señor. ¿Todos están claros? Sí. Perfecto. Sí. Entonces vamos a iniciar. Voy a proyectar aquí una presentación, la presentación que hemos preparado. También quiero comentarles, ahí están viendo mi pantalla. No todavía. No todavía, entonces un momento, por favor. Ya. Ahora sí. No. También quería informarles que junto conmigo estará mi compañera Sandra Villate, quien me ayudó, por supuesto, a la elaboración de estas diapositivas que hemos preparado para ustedes y tendrá una intervención también más adelante. Entonces, para que también ahorita más tarde ella haga la correspondiente presentación, teniendo en cuenta que hemos esperado unos minuticos, vamos a empezar para que nos alcance el tiempo. Entonces, como ya les habíamos explicado, pues estas jornadas son las que prepara el equipo Pro Bono de Brigada Urrutia justamente para poder contribuir a los aspectos o al propósito que ustedes tienen como fundaciones, sobre todo, y poder que conozcan cuáles son ese tipo de aspectos que los impactan diariamente, pero que de pronto no tienen el índice o no tienen de pronto la guía que les permita conocer frente a qué están. Entonces, nuevamente, y reiterando, el índice que tenemos es este, miren. Formas de contratar. Pues, ¿cuáles son? Contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios y contrato de voluntariado, que es el último que vamos a ver. ¿De esto qué se desprende? Pues, naturalmente, los más comunes siempre y los más conocidos siempre van a ser los contratos laborales y los contratos de prestación de servicios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos? Eso es lo más importante. Aquí lo más claro es que al serle el tipo de contratación que más se presenta, pues precisamente se tiende justamente a confundir cuándo se usa el uno y cuándo se usa el otro, o sea, precisamente por los efectos que cada uno tiene. Así que esa diferenciación es muy importante. Entonces, ¿qué tener en cuenta para vincular según el tipo de contrato? Y vamos a arrancar entonces con el contrato de trabajo, que al final es con el que más es conocido por muchos. Es el que más conocemos por lo general. Un contrato de trabajo es como bien su nombre lo dice, es un acuerdo de voluntades en el cual una parte empleador se compromete con la otra parte trabajador
el primero para pagar una remuneración y el segundo para prestar un servicio. Y la característica de esto es que esto se hará de acuerdo con una subordinación que tendrá el trabajador. ¿Qué es la subordinación? Ya lo vamos a ver ahora. Pero entonces es básicamente un acuerdo de voluntades, empleador, trabajador, y el trabajador se compromete a prestar esos servicios con base en una subordinación. Entonces los elementos del contrato de trabajo, y esto ténganlo muy presente, particularmente porque es esto lo que ustedes tienen que mirar al momento en que quieran contratar a alguien y si estos tres elementos se dan o no se dan de acuerdo con las definiciones que yo les voy a dar a continuación. Así que el primer elemento del contrato de trabajo, si yo estoy en un contrato, si se está desarrollando un contrato y yo veo que, por ejemplo, hay una prestación personal del servicio, ¿eso qué quiere decir? Que soy yo quien está prestando el servicio y nadie más. O sea, yo no puedo decir, mire, señor empleador, es que hoy la verdad es que amaneció lloviendo y no me gusta, entonces voy a mandar a alguien para que me reemplace, pero el trabajador soy yo, entonces usted me paga el salario a mí y demás. No, eso en un contrato de trabajo no se puede hacer. Quien presta el servicio es el trabajador y nadie más que el trabajador. Y tengan presente esto porque va a tomar bastante relevancia cuando estemos viendo los contratos de prestación de servicios o más bien el contrato de prestación de servicios. Así que prestación personal, soy yo quien presta el servicio y nadie más. ¿Sí? Subordinación, probablemente, y en los casos litigiosos, el más importante porque es el que hay que demostrar o el que hay que desvirtuar si yo soy la parte demandada, en este caso el empleador. La subordinación, ¿qué es? Es estar bajo las órdenes de alguien, es recibir órdenes, es recibir correcciones, es recibir llamados de atención, es estar sujetos a un proceso disciplinario. Yo no puedo sancionar a nadie, yo no puedo sancionar a un trabajador, salvo que se haya hecho antes un proceso disciplinario, ¿sí? O sea, ni un llamado de atención, ni una suspensión. Primero tengo que oír al trabajador. Esto para que lo tengan en cuenta también, digamos, son apuntes generales que también les voy a hacer, pero para que lo tengan en cuenta. Si un trabajador, sea quien sea, comete un error o comete una presunta falta, yo no puedo decir inmediatamente, no, mire, lo suspendo. No, mire, le llamo la atención por esto, le hago un memorando, como se le dice también, eso es un llamado de atención. Primero tengo que oírlo. ¿Y cómo lo oigo? Mediante un proceso disciplinario en una diligencia de descargos. La diligencia de descargos no es el proceso disciplinario, hace parte del proceso disciplinario. Y esa es la forma, creo que está encendido un micrófono allí. Listo. Siendo así, en este caso, yo como trabajador, pues estando bajo la subordinación del empleador, pues estoy sujeto a un proceso disciplinario, a que me llamen la atención, a que me den órdenes. Si yo en un contrato del cual del cual existe discusión acerca de de su naturaleza, si es civil, comercial o laboral, si yo logro demostrar que quien alega haber sido trabajador, porque en los asuntos litigiosos va a haber una parte que va a decir, mire, es que a mí me contrataron como contratista, pero realmente yo era un trabajador. Esa persona va a tener que demostrar precisamente que hubo subordinación. La prestación personal del servicio normalmente es lo primero que se demuestra, pero igual tiene que demostrarse. Pero lo segundo y lo más importante es la subordinación. Pues si yo logro demostrar que que yo recibía órdenes, que me llamaban la atención, que si llegaba tarde me mandaban un proceso disciplinario, pues esos son elementos de una subordinación. Así que si ustedes tienen, por ejemplo, un contratista, ya vamos a ver ahora los contratistas propios del contrato de prestación de servicio. Si usted tiene un contratista, pero usted le manda un correo diciéndole, mire, lo que pasa es que usted no entregó tal cosa, entonces le hago un llamado de atención. Mire, lo que pasa es que usted no puede llegar hasta ahora. Ojo, la presencia de un horario sí es un criterio para determinar la existencia de un contrato de trabajo, pero no es determinante. O sea, puede ser que en contratos de prestación de servicios haya un horario, pero porque es estrictamente necesario para la prestación de ese servicio. Entonces, para que lo tengan presente, no necesariamente un horario es que ya hay un contrato laboral, pero sí es un criterio para determinarlo dependiendo de la labor que se preste. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me han entendido?
pueden escribir o Sí, levantar la mano, doctor, preguntar quién todo está. muy Sí, claro, doctor, gracias. Ah, bueno, perfecto, listo. Yo es para saber perfectamente. porque a veces se va la señal o algo, entonces, listo. Entonces, eso es la subordinación. El elemento, a mi juicio, el más importante, pero también yo creo que es para muchos, porque usted en un asunto litigioso, si usted es la parte demandante, usted tiene que demostrar que sí había subordinación. Y en cambio, si yo soy la parte demandada y alego que ese no era trabajador mío, pues tengo que desvirtuarla. O sea, pero si lo demuestro, ya estamos frente a una presunción muy fuerte de que efectivamente, bueno, y obviamente valorando los demás elementos probatorios, pues o sea, el juez determinará si hubo o no hubo contrato de trabajo, pero eso principalmente es la subordinación. Y el salario, una remuneración, pero una remuneración ¿por qué? Por los servicios prestados. El salario remunera los servicios prestados por parte del trabajador y lo hace de manera periódica, sea quincenal, sea mensual. Porque es que, ¿qué puede ser además de salario? Pues pueden ser honorarios, pero los honorarios tienen una naturaleza distinta, tienen una forma de pago distinta, una forma de causación, una forma de que se pague, de que se configure el derecho a percibirlo es distinto en el salario que en el contrato de prestación de servicios, que son los honorarios. Es distinto, entonces también tienen que tener en cuenta esa diferenciación. ¿Por qué? Porque en un contrato laboral, yo trabajador percibo el salario sí o sí, independientemente de si la empresa está produciendo utilidades o no. Bueno, naturalmente estamos aquí hablando de fundaciones, por ejemplo, que son entidades sin ánimo de lucro, pero les estoy dando un ejemplo estrictamente, eh, pues digamos, en cuanto a una empresa, por ejemplo. Sí, si la empresa genera utilidades o no, al trabajador hay que pagarle su salario. Si ya la empresa tiene problemas para pagarle su salario porque no tiene utilidades y porque definitivamente la empresa no está dando, como se dice, pues entonces tendrá que justificar esto ante la autoridad competente. Pero, o sea, digamos, yo trabajador, mientras yo esté cumpliendo mi trabajo, y es más, realmente todas las empresas tienen un trabajador que no les rinde y a pesar de que no les rinde, pues de todos modos está en nómina, está contratado, entonces pues se le va a pagar sí o sí el salario. A eso me refiero, cosa que no pasa con los contratistas y ya lo vamos a ver ahora. Pero en general, en términos generales, al trabajador se le paga su salario sí o sí. Listo. Entonces, hay pagos que constituyen salario como pagos que no los constituyen. Entonces, eso está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. Pero miren, como yo les decía, pagos salariales, aquellos que se reconozcan como contraprestación directa de los servicios, independientemente de lo que las partes hayan acordado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que no solamente el salario pactado en el contrato es el único que cuenta, pues también hay otros que constituyen salario. Por ejemplo, unas comisiones. Sí, sí, por ejemplo, en el contrato de trabajo no quedó que yo devengaba comisiones, pero resulta que mi trabajo es de vendedor y aunque no quedó en el contrato, yo logro, o sea, el trabajador dice, mire, eso no quedó en el contrato, pero si yo estoy vendiendo, yo tengo derecho a esas comisiones, las comisiones son salario, entonces tengo derecho a percibirlas. Es un ejemplo, ¿sí? Ese es un ejemplo de lo que está diciendo allí. Entonces, pagos que están directamente vinculados al desempeño o resultados individuales de los empleados serán constitutivos de salario, como los bonos anuales de desempeño. Ojo con esos bonos. El pago de los bonos puede complicarse dependiendo de la periodicidad, de la habitualidad con los que se paguen. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Salario es todo aquello que precisamente se paga habitualmente. Entonces, si usted habitualmente le pagaba una bonificación que no constituía salario y se le hizo firmar al trabajador, pero se la pagaba cada 6 meses por 5 años, pues, o sea, era cada 6 meses por 5 años, pero eso ahí puedo yo decir que puede haber una habitualidad. Y no digo en sí mismo que eso ya sea un bono constitutivo de salario, pero puede dar lugar a la discusión. Así que con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, digamos que, por ejemplo, la legislación, o sea, pagos que no constituyen salario. Entonces, la legislación laboral permite que ciertos pagos se acuerden como no constitutivos de salario cuando no sean como una contraprestación directa por los servicios prestados. Entonces, en ese sentido, lo que yo puedo decir es un ejemplo. Si yo voy a otra parte y me pagan unos viáticos, o sea, son precisamente
para alimentación, hospedaje. Entonces, en ese sentido, yo tengo que determinar, porque los viáticos se discute también, o sea, los viáticos están determinados acerca de si constituyen salario o no, pero hay unos que sí los constituyen. Entonces, en ese sentido, lo que no entra a mi patrimonio, lo que no esté destinado a entrar a mi patrimonio, sino para desarrollar mis funciones, eso no constituye salario. De manera que si yo me voy a un hotel y me dan viáticos para comida, pues eso no está enriqueciendo mi patrimonio, es lo que me está a mí dando la empresa para yo desempeñar mis funciones en otra ciudad. De esa manera, o sea, ¿cómo lo determino si entra a mi patrimonio o no? Si enriquece mi patrimonio o no. Ese es un criterio para determinar qué constituye salario y qué no lo constituye. Ahora, las partes deberán acordar expresamente cuáles pagos no son constitutivos de salario. Eso se llama, por ejemplo, un documento de exclusión, se llama eso. Sí, yo le digo, mire, yo le voy a pagar esto a usted, pero ojo que esto no constituye salario, ¿yo? O sea, fírmeme aquí de una vez. Para mí, digamos, eso es ya muy importante que lo haga el empleador porque le quiere reconocer algo al trabajador, pero realmente no le conviene que eso constituya salario, porque si constituye salario, pues para efectos de cualquier tipo de liquidación tendrá que tenerlo en cuenta y demás. Pero en general, ya con eso yo debería estar blindado, pero debería, pero no es así, porque lo que hay que determinar es precisamente si a pesar de que yo pacté que eso no constituía salario, al final sí se daban las condiciones para que lo fuera. Y eso se llama principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. O sea, presten particular atención a eso. Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Se ponderan las vivencias del trabajador sobre lo formalmente establecido entre las partes. O sea, no importa yo qué haya firmado, qué documentos hayamos firmado, si al final el trabajador logra demostrar que en la realidad se daba algo, pues entonces eso es lo que un juez laboral tendrá en cuenta al final. Ahora, también hay que hacer la salvedad de que ese principio que acabo de mencionar no se predica solamente frente al trabajador, también se predica frente al empleador. Digamos que el empleador suscribió un documento con el trabajador, pero las condiciones del contrato y cómo se desarrolló nunca se dieron para que algo que se dispuso se lo pagaran. Entonces el trabajador dice, no, pero si él en el contrato dice no me lo pagó, pero en la realidad, si nunca se cumplieron las condiciones para eso, pues realmente no importa que se haya firmado. Entonces se tienen que ponderar esas vivencias, tanto el trabajador como el empleador. Perdón. Entonces, ya con eso, digamos, tienen una idea bastante concreta acerca de qué es un contrato de trabajo, en qué consiste, cuáles son sus elementos, que es bastante importante que los tengan presentes. Porque además también en los contratos de trabajo, cosa que no pasa en los contratos de prestación de servicios, es que yo devengo prestaciones sociales. Son salarios adicionales que percibe el trabajador precisamente por los servicios que presta la empresa. Entonces, las prestaciones sociales, ¿cuáles son? Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones que no son prestación social. Las vacaciones no son una prestación social, pero sí son un descanso remunerado, entonces se toma para efectos de cualquier liquidación, pero las vacaciones no son una prestación social, cosa que no pasa en los contratos de prestación de servicios. Yo ahí no percibo eso, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero este tipo de cosas son las que hacen que sea bastante atractivo tener un contrato de trabajo, porque con cierta periodicidad yo voy a estar percibiendo esos, esos, esas prestaciones, esos pagos adicionales, y por tanto, pues me van a beneficiar a largo plazo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo sé que, digamos, me estoy quedando sin plata y necesito para un préstamo o algo, pues yo sé que en junio tengo la prima de servicios, la primera, y que en diciembre tengo la otra. Sí, y que si yo cumplo el año, entonces a mí me tienen que consignar en el fondo de cesantías el año siguiente el valor de un salario porque yo ya trabajé un año. Entonces yo puedo retirar esas cesantías, por ejemplo, las puedo retirar parcialmente. O sea, las cesantías es un auxilio que se otorga al trabajador que está cesante, o sea, que está sin trabajo. Entonces, la principal naturaleza de las cesantías es que se paguen para ayudar al trabajador mientras consigue otro empleo. Eso es básicamente. Pero hay unas excepciones donde yo puedo retirar ese auxilio de cesantías antes, digamos que si es para estudio, para remodelación
de domicilio, de casa, o para construir. O sea, para adquirir un inmueble, para adquirir inmueble, para remodelar, construir y demás, o para estudiar. En esos tres casos yo puedo retirar parcialmente mis cesantías, que resulta muy beneficioso, cosa que no pasa en el contrato de prestación de servicios. O sea, por muchas cosas, digamos que el contrato laboral puede presentar mayores beneficios, pero el contrato de prestación de servicios puede ser más lucrativo para personas que realmente sí ejercen ese contrato y lo necesitan, porque su oficio así se los exige, pero también porque así es como más les conviene. O sea, no, o sea, mejor dicho, lo que estoy queriendo decir no es que el contrato laboral sea mejor que el de prestación de servicios, sino que tiene unos beneficios que no tiene el contrato de prestación de servicios. Entonces, bueno, las modalidades de salario puede ser fijo o variable, incluye el descanso remunerado en domingos y festivos. En este caso, las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en los contratos de trabajo, se hace un descuento por parte de la empresa al trabajador, que es un porcentaje muy bajito, pero es la empresa quien asume el mayor porcentaje y además es quien administrativamente se entiende con la administradora de pensiones ante la cual hace los aportes al Sistema General de Seguridad Social. No lo hace el trabajador no tiene que estar yendo mes a mes a pagar una pila, porque si no, entonces no se le van a ver reflejadas esas semanas cotizadas en su historia laboral, sea donde sea que esté, si está en Colpensiones o sea en el régimen de prima media con prestación definida, o si está en Porvenir, Escandia, Protección, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, eso, digamos, es independiente de ello. En este caso, administrativamente, quien hace ese pago es la empresa, y eso tiene efectos muy prácticos en lo que concierne a asuntos litigiosos de pensiones, porque, por ejemplo, un ejemplo, llegaba la persona ante el fondo, ante Colpensiones, en este tiempo el ISSSTE, el Instituto de Seguros Sociales, y decía, sí, mire, yo ya tengo 1000 semanas cotizadas, hoy no son 1000 semanas, son 1300, pero en ese tiempo eran 1000 semanas, y decía, mire, ya tengo 1000 semanas cotizadas en todos los tiempos de mi vida, entonces hágame el favor y me reconoce la pensión. Entonces le decía Colpensiones o el ISSSTE en ese tiempo, le decía, no, porque resulta que usted tiene como 800. Usted tiene como 200 semanas en mora. O sea, usted nunca hizo la cotización. Su empleador, a pesar de que le descontaba a usted su salario, a nosotros no nos hizo el pago. Entonces, lo siento, le tocaba irse a la persona, al juez laboral, y decirle, mire, juez laboral, lo que pasa es que yo trabajé todo este tiempo, a mí me hicieron el descuento, pero el empleador no cumplió con su deber, los deberes los impone la ley le impone el deber al empleador de hacer ese aporte a la administradora y no lo hizo. Y entonces ahorita lo que quieren es no reconocerme la pensión. Entonces lo que dijo el juez laboral y lo que vienen diciendo, y eso no ha cambiado, es, mire, qué pena, señores Colpensiones, soy Colpensiones. Sí, lo que pasa es que a pesar de que no hizo el aporte del empleador, usted debía requerirlo, porque quien se entiende con él es usted, no el trabajador, y usted tiene los mecanismos para hacer cobros coactivos a ese empleador y nunca lo hizo. Entonces ahora me hace el favor y le reconoce la pensión a esta persona convalidando esas semanas que usted dice que le faltan, le llama una convalidación de semanas, y por tanto entonces ya usted puede hacer el recobro si usted lo considera al empleador, si es que existe. Pero entonces miren cómo esa relación entre la empresa, entre el empleador y el fondo de pensiones es importante, porque es que las consecuencias negativas de lo que haga el empleador no recae sobre el trabajador, no puede recaer sobre el trabajador. El trabajador se preocupa es por trabajar y que le hagan los descuentos que exige la ley, nada más. Entonces miren la diferencia. Salario mínimo, ningún trabajador podrá devengar un salario inferior al mínimo, también cuidado con eso. Digamos, de pronto por la informalidad eso puede suceder, pero nadie puede devengar menos del mínimo. En el salario integral, pues estamos hablando de que son personas que debido a las funciones que cumplen, pues se les va a hacer un... La ley establece cuánto es el salario integral, que precisamente son 10 salarios mínimos más el 70% que equivalen a la prestación, a las prestaciones sociales. O sea, ¿qué pasa con un trabajador que devenga salario integral? Pues que yo le pago prestaciones porque se entiende que ya están incluidas en el salario que le estoy pagando. El salario mínimo legal está en 13 millones de pesos y por tanto ahí ya está incluida,
cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, ya está incluido todo. Entonces no se lo tengo que estar pagando que la prima en junio, luego en diciembre, que hacer la consignación en el fondo. No, ya está todo incluido. Eso pues es para personas que pues tienen salarios altos, pero pues naturalmente un pasivo de esto para una empresa pues resulta ser muy pesado, muchas veces insostenible. Entonces pues imagínese pagándole prestaciones sociales a alguien que devengue 13 millones, 15 millones, 20 millones, pues va a ser bastante oneroso. Le sale mejor, pues en este caso, decir, mire, bueno, realmente yo le voy a incluir todo aquí y usted ya sabe, pues que no me tiene que hacer ningún otro tipo de reclamo. Entonces, estas son las modalidades del contrato de trabajo a término indefinido. Como su nombre lo dice, yo no establezco en el contrato a término, en el contrato de trabajo a término indefinido un tiempo. No. Lo que yo le digo al trabajador es, usted va a estar aquí indefinidamente, de manera que si el empleador por alguna razón quiere digamos, terminar el contrato de trabajo de manera unilateral, tendrá que hacerlo por una justa causa, pues que no va a ser la terminación del plazo, cosa que sí sucede en el término fijo. En el contrato de trabajo a término fijo hay un plazo y el vencimiento del plazo es una manera legal de terminar el contrato de trabajo, pero eso no pasa en el contrato a término indefinido, por tanto, pues el empleador tiene que pensar muy bien a quién está contratando, hacer un muy buen proceso de selección para que de pronto no vaya a haber algún tipo de inconveniente en este caso, pero realmente al final, contrato a término indefinido no tiene plazo, contrato a término fijo sí tiene plazo, no puede ser los 3 años. Si es inferior a un año, yo puedo hacer un contrato de trabajo inferior a un año, pero esto solamente lo puedo hacer celebrando el primero y por 3 prórrogas más. Entonces, un ejemplo, primer contrato a término fijo de 8 meses. Ah, bueno, llegó. Bueno, para que culmine por el vencimiento del plazo el contrato de trabajo a término fijo, yo 30 días antes de que se venza el plazo, yo tengo que preavisar al trabajador. Eso se llama un preaviso. Entonces, faltando 30 días, puede ser antes, puede ser 2 meses antes, pero la ley exige que sea mínimo 30 días. Yo lo que hago es preavisarlo, pero digamos que no lo preavisé, entonces se entiende que el contrato quedó renovado por el mismo término. Siendo así, entonces, primera prórroga de 8 meses, tampoco preavisé, tercera prórroga y tampoco preavisé, segunda prórroga, tercera prórroga, no más. Ya, si yo quiero seguir, que esta persona quiera seguir siendo mi trabajador, ya el próximo contrato de trabajo se renueva, pero esta vez no inferior a un año, sino por un año mínimo. El contrato de trabajo a término fijo se renueva indefinidamente. Hay una creencia muy arraigada y es que por tantos contratos de trabajo eh, que se celebren, se convierte en un contrato de trabajo a término indefinido. Esto no es así. La única forma de que un contrato de trabajo pase a ser a término indefinido es que así expresamente lo acuerden las partes. De lo contrario, se puede celebrar un contrato de trabajo a término fijo, nunca precisar al trabajador y que se renueve indefinidamente, como también lo puede preavisar en cualquier momento y terminarlo así. El vencimiento del plazo es una justa causal de terminación del contrato de trabajo. Por obra o labor es un contrato de trabajo, como su nombre lo dice, es por una hora, una labor determinada. Yo no puedo hacer un contrato de obra o labor para un servicio que no esté plenamente determinado, porque entonces, ¿cuál es la hora? ¿Cuánto dura la hora si no es precisamente por el tiempo que se pactó que esta duraría? Así que hay veces que se pactan contratos de oro labor como si fueran contratos de trabajo a término indefinido, pero le llaman de oro labor y estos tienen unos plazos establecidos máximos. O sea, si yo necesito un contrato de oro labor, puede ser por 6 meses, prorrogable por otros 6 meses. Si la obra se extiende, pues yo tengo que justificar esto para justificar que tengo un trabajador contratado de esta forma. Pero la obra siempre tiene que estar determinada. Pero si uno se va a las minutas que uno ha visto a lo largo de la experiencia, pues son minutas que realmente dicen contratos de oro labor, pero no hay ninguna labor determinada. Entonces, eso naturalmente, si se va ante un juez laboral, el juez laboral va a decir que eso es un contrato a término indefinido, con las consecuencias que esto puede tener.
Las indemnizaciones para los contratos a término fijo indefinido son distintas. Entonces, por ejemplo, en un contrato a término fijo, la indemnización por despido sin justa causa es el tiempo que hiciera falta entre el momento del despido y el plazo. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato de trabajo por un año, pasé el periodo de prueba que es de 2 meses, arrancó en enero, me despidieron en abril, pues se acaba el 31 de diciembre, pues me pagan el valor de los salarios de abril a diciembre. ¿Sí? Lo que dejé de percibir por lo que me despidieron. En los contratos a término indefinido es distinto, al menos en lo que es hoy, todavía está vigente, esa indemnización que consiste en 30 días de salario más 20 días de salario por cada año laborado. Entonces, si yo trabajé 10 años en una empresa, me reconocen 30 días de salario más 20 días de cada año que laboré, que fueron 10. Entonces, así se obtiene esa cuenta de la indemnización. Entonces, son distintas dinámicas las que se dan. Entonces, el accidental o transitorio es para la realización de labores distintas de las actividades normales de la empresa y su duración es inferior a un mes. Como su nombre lo dice, cuestiones accidentales. Son cuestiones que no se tenían previstas, que ocurrieron y se tienen que atender lo más pronto posible. Entonces, pues se contrata a alguien para que lo atienda. Eso ahí pues tampoco hay mucho más para decir. La jornada es el número de días, perdona, es el número de horas que yo tengo que trabajar a la semana. Eso es la jornada, que no se puede confundir con el horario. El horario es otra cosa. El horario es o sea, el periodo dentro del cual yo presto esas horas de servicio. Entonces, sí ven que son dos cosas distintas. Antes eran 48 horas a la semana, ya no. Hoy son 46 porque estamos con una reducción eh, proporcionada, una reducción programada para que quede al final en 42. Entonces, hoy estamos en 46 horas. Así estamos en este momento. La meta es que para el año 2026 ya sean 42 horas. Así que hoy yo no puedo trabajar más de 46 horas a la semana. Si alguien está trabajando más de 46 horas a la semana, algo está pasando, se debe revisar, pero va a quedar en 42. Contrato de prestación de servicios. Como ya he adelantado en algunos puntos, este contrato tiene una naturaleza muy distinta a la del laboral, muy, muy distinta. ¿Por qué? Porque es una naturaleza civil o comercial, no es laboral. Desde ningún punto de vista, un contrato de prestación de servicios puede tener alguna índole laboral. Y como no puede ser así, pues naturalmente no tiene los mismos elementos que el primero. Entonces se caracteriza por distintas cuestiones. Entonces, aquí estamos hablando de un contrato donde no hay subordinación. El contratista se compromete a prestar un servicio a cambio de un pago que son los honorarios. Pero, primero, para el pago de esos honorarios, yo tengo que cumplir con el servicio. ¿Por qué? Porque el contratante, que es quien lo contrata, pues no va a estar pagando por un servicio que no está recibiendo. Más aún porque el contratante no da órdenes al contratista, no hay subordinación, hay completa independencia y autonomía por parte del contratista para prestar ese servicio. Y por tanto, ahora, hago una salvedad, esto que estoy diciendo no quiere decir que el contratante no pueda supervisar esos servicios que está prestando el contratista, lo puede hacer. Sí, lo que pasa es que supervisarlo no es darle órdenes, ni llamar, ni hacer llamados de atención, ni procesos disciplinarios, no, porque esto aquí no se puede hacer. Pero lo que puede hacer es precisamente ver que lo que él necesita respecto al servicio sí se esté haciendo cumpliendo con los parámetros establecidos para ello, lo cual no se podrá confundir entonces con un ejercicio de subordinación. Eso es muy importante. Entonces, las partes, quien contrata el servicio se llama contratante y el contratado y quien presta el servicio es el contratista. Eh, Ya un contratista puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Cuando les hablen de persona jurídica, hablamos de una ficción. La persona jurídica no existe, ¿sí? Pero la palabra ficción es justamente eso, como si fuera. Entonces, la persona jurídica es como si fuera una persona real. Son personas que dentro del derecho establecen acciones o hacen acciones
que se los permite la ley, porque a pesar de que no son personas como nosotros, sí es como si lo fueran. Eso es una persona jurídica. Entonces, que una empresa dedicada a la prestación de servicios de limpieza, por ejemplo. Entonces, se le contrata para que preste un servicio de limpieza, pero el contratante no va a estar, no, mire, hágalo así. Ah, no lo hizo así, entonces venga y me rinde cuenta. Bueno, la rendición de cuentas sí es algo que se debe hacer en el sentido de que, o sea, venga, muéstrame qué es lo que ha hecho, pero lo que no puede hacer el contratante es llamar a descargos al representante legal de la empresa contratista, ¿sí? Porque ahí se empieza a desnaturalizar lo que es el contrato de prestación de servicios. En este caso, otra particularidad es que, como les comentaba ahora, en los contratos de trabajo se hace un descuento al trabajador y se hace el aporte a través de la empresa al fondo de pensiones, a la administradora de pensiones, ya sea Colpensiones, ya sea Scandia, Porvenir, y esta intermediación se hace de esa forma. En los contratos de prestación de servicios no. Todos los riesgos los asume el contratista. ¿Y para qué? O sea, ¿y cómo hace esto? Pues lo tiene que hacer pagando la pila, donde paga ARL, pensiones y salud. Todo contratante tiene que asegurarse que el contratista le presente estos tres documentos, los que certifican el pago al Sistema General de Seguridad Social. A grandes rasgos, el Sistema General de Seguridad Social cubre contingencias. Ese es el propósito por el cual fue creado. ¿Qué son contingencias? Aquello que puede ocurrir, pero que no ha ocurrido. Entonces, las contingencias son invalidez, vejez y muerte. Invalidez, vejez y muerte. ¿Sí? Muchos pensamos que la pensión nos va a tocar cuando estemos ya viejitos y tengamos la edad para ello. Hoy en día las mujeres con 57 años, los hombres con 62 y creemos que nos va a tocar una pensión y no. Nos puede llegar por la muerte, a ver a quién le queda. Yo puede que no estuviera pensionado, pero sí vengo a hacer unas cotizaciones y por tanto mi cónyuge o si no tiene una cónyuge, de pronto un hijo discapacitado eh, o de pronto mis padres, unos ascendientes, pudieran tener derecho a eso. Así que en ese sentido, puede ser que por mi muerte alguien pueda beneficiarse de ello, en el buen sentido, obviamente, que al menos tenga un aliciente como es una prestación, como lo es la pensión. O puede ser la de invalidez. Puede ser que infortunadamente en mi vida algo me pase y entonces yo tenga una pérdida de capacidad laboral del 50% o más que me impida a mí trabajar. Siendo así, pues ya sería una persona discapacitada. Ahí ya se causa una pensión de invalidez. Miren cómo no es al final de mi vida laboral o al final de mi vida que yo me entero de una pensión, sino también en esos dos momentos que les estoy mencionando, por muerte o por invalidez. Entonces el contratista presenta el pago y el contratante los verifica. ¿Qué pasa si el contratante no fue diligente y entonces contrató un contratista que no le presentaba esas planillas o que le presentaba unos papeles falsos? Pues al final, si esa persona llegó y se cayó de alguna parte y tiene una pérdida de capacidad laboral del 60% y resulta que realmente nunca estuvo asegurado, pues bueno, digamos que ahí había una discusión por parte del contratante sobre los papeles que recibió, tiene que revisarlos, pero digamos que simplemente no verificó si esta persona estaba afiliada o no estaba afiliada, pues entonces, ¿quién asume el riesgo? El contratante. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me afilio a riesgos laborales, a pensión, a salud? Subrogo un riesgo, entrego un riesgo. Yo le hago un aporte, usted encárguese si algo pasa. Pero si yo no hago eso, ¿quién asume el riesgo? Yo. Entonces, en un contrato laboral, los descuentos son para eso. Los descuentos que le hacen a un trabajador es para eso, para cubrir salud, ARL, pensión. Ah, que los hacen un porcentaje menor el trabajador porque el empleador asume un mayor porcentaje. Sí, esa es otra ventaja. Pues el contratista tiene que asumir el valor total. Pero el caso es que realmente yo tengo que asegurarme que esos pagos estén. Como contratante, tengo que asegurarme que esos pagos estén. Que los hace el contratista. ¿Cómo los haga? No es problema mío. Usted lo estoy contratando, pero usted me tiene que asegurar que usted está
afiliado para cubrir las contingencias de esos riesgos. Sí, es muy importante que se asegure de que efectivamente los tiene. Si no, asume el riesgo el contratante. Por ejemplo, un empleador, volviendo a los contratos de trabajo, un empleador que no afilió al trabajador a riesgos laborales, se cayó y se murió. Primero, pues pensión que le vaya a dar la ARL, no va a haber, porque también, o sea, vamos a hablarlo así también a términos generales. Existen riesgos comunes y laborales, riesgo común y riesgo laboral. Si yo estoy afiliado a todo y y tuve una pérdida de capacidad laboral de origen común, asume entonces el fondo de pensiones ante el cual yo estoy afiliado. Y si es laboral, pues la ARL. Por eso es importante que no solamente tenga pensión, sino ARL, que esté cotizando a pensión, sino también a ARL. Entonces, en este caso, si el empleador no afilió a riesgos laborales, sí lo hizo a pensión y sí lo hizo a salud, pero digo, es que ARL es muy caro. No, no lo voy a afiliar. Entonces el tipo se cayó y se mató. ¿Quién asume la pensión de invalidez? Eso se llama una pensión sanción y la asume el empleador. O usted en su casa con su empleada de servicio. Puede suceder con su empleada doméstica. Se cayó, se lastimó, una pérdida de capacidad laboral superior, igual o superior al 50%. Usted es el empleador, usted asume la pensión vitalicia. Pensión sanción. Entonces, eso es para que ustedes vean la importancia de la afiliación de cualquier persona. Si usted es empleador, pues de su trabajador. Y si usted es contratante, pues de su contratista que esté afiliado y revisarle que los documentos correspondan a lo que él le está diciendo. Entonces, lo que les decía en este caso, la ejecución de una obra, la prestación de un servicio a un precio determinado, la asunción de todos los riesgos que se puedan derivar de la ejecución del servicio contratado, plena autonomía e independencia desde el punto de vista técnico, cómo ejecuto el servicio, como desde el punto administrativo y financiero. O sea, el contratante no tiene ninguna injerencia en cómo el contratista opera. El contratista simplemente se compromete a prestar un servicio. Si no lo presta, pues no se le pagan los honorarios. Si no alcanza la meta perdón, a la que se comprometió, pues no se le paga. Miren la diferencia con el contrato de trabajo. Al trabajador hay que pagarle sí o sí. Si el contratista no me está cumpliendo, pues yo en el contrato tengo que dar pues determinado que los honorarios se pagan de acuerdo con el cumplimiento de estos servicios. Y si no, pues le pago por estos que sí hizo, pero no por estos que no hizo. Esa es otra diferencia. Importante, la ejecución de la prestación de los servicios por parte del contratista se hace por su cuenta en todo sentido. ¿Por qué? Porque en el contrato de trabajo, uno de los deberes, nuevamente los deberes los impone la ley, uno de los deberes es suministrar al trabajador las herramientas con las cuales va a prestar su servicio. Entonces, naturalmente, por esto no puede ser igual en los contratos de prestación de servicios. Porque si yo tengo un contratista y yo le suministro esas herramientas, pues ahí va a haber una presunción de que estamos frente a un contrato laboral. El contratista tiene que tener sus propias herramientas para prestar el servicio. Discutiblemente puede ser de otra forma, discutiblemente. Entonces, lo más sano es que quien presta el servicio como contratista tenga las herramientas para ello. Entonces, miren lo que yo les decía aquí, pues, para que lo puedan ir leyendo. Pero en este caso, ¿cómo yo desvirtúo que existió un contrato de prestación, que no existe un contrato de prestación de servicios y sí un contrato laboral? Aquí ubiquémonos en un litigio ante un juez laboral, un proceso ordinario laboral de primera instancia, por ejemplo. Yo estoy alegando que yo fui un trabajador y no un contratista. Entonces, el empleador dice, no, sí, claro, eso fue un contratista. No, es que él pagaba sus propios aportes. Mira, aquí está. Bueno, sí, es un elemento del contrato de prestación de servicios, pero ¿qué pasó también? No, lo que pasa es que aquí esta persona hizo tal cosa y pues yo lo llamé a descargos, proceso disciplinario y lo suspendí por 5 días. Luego pasó otra cosa y le llamé la atención. Luego trae testigos y los testigos dicen, no, sí, claro, él lo regañaban.
y le decían cómo tenía que hacer las cosas. ¿Usted cree que él era independiente? No, no, pero ¿cómo va a ser independiente si le hacía lo que le decían? Entonces el juez va a decir primacía de la realidad sobre las formalidades. Obviamente no se va a pegar de una sola prueba para tomar esa decisión, sino que estoy diciendo, esta persona logró demostrar que ahí están los documentos, el acta de la diligencia de descargo, la citación, ¿sí? Está el documento mediante el cual lo sancionaron 2 y 3, 4 veces, están los testigos que dicen eso. Entonces, eso, revisando las pruebas integralmente, pues el juez va a decir, no, pues mire, sí, aquí puede ser que sí pagara, pero que él sí pagara su seguridad social, pero por otro lado, usted sí definitivamente le daba órdenes y él estaba sujeto a una subordinación. Ahí podría ser muy discutible por el hecho de que el tipo pagara, de que quien se presume contratista, o más bien quien se presume trabajador a pesar de haber sido contratista, pagara su propia seguridad social. Pero es muy diciente y puede ser hasta más fuerte el hecho de que a pesar de ello, pues eso otros, o sea, que el pago de esas cotizaciones a pesar de que le hiciera él fue objeto de una ficción también. ¿Sí? No, es que si yo no lo hacía, no me contrataban. Pues el trabajador, pero el propósito de conservar su trabajo, pues va a hacer lo que le digan. Por eso, en materia laboral, por eso y muchas cosas más, hay que tener presente que el trabajador es la parte débil en la relación laboral, cosa que no sucede en lo civil, cosa que no sucede en administrativo, no. En materia laboral sí hay una parte débil y es el trabajador. Por lo que precisamente el Estado, la legislación, siempre ha estado encaminada a brindar mecanismos para lograr igualar esa relación que es desproporcionada. El empleador tiene el capital, tiene la forma de hacer las cosas como él lo considera, el empleador no, el empleador está sujeto a ello. Pero entonces, ¿a qué voy? Esto simplemente dando rasgos muy generales, pero ¿a qué voy? Que en este caso eh, puede demostrarse, por ejemplo, no es que la labor yo las desarrollaba con las herramientas que me brindaba la compañía. Vea otro indicio más. ¿Sí? Cuando le salen de indicio, el indicio es un hecho lo suficientemente fuerte que me permite inferir sobre otro, presumir sobre otro. El indicio no es una prueba muy fuerte, pero si la tengo y está concatenada con otra, está unida con otras pruebas, pues sí puede tener precisamente una guía que me puede servir bastante, ¿no? Entonces, digamos, tengo un indicio de que existió un contrato laboral, pero con las demás pruebas al final eso ya deja de ser un indicio y ya pasa a ser una plena decisión que está soportada en unas pruebas. Acuerdo de voluntariado. Entonces, como les decía, esta es una figura que no es muy utilizada, tiene una base altruista y nadie conoce más del altruismo que ustedes. En este caso, como les mencionaba también, tengo a mi compañera Sandra Villate, quien muy amablemente me ayudó a elaborar estas diapositivas. Voy a darle la oportunidad para que ella se presente y nos exponga acerca de esta figura y por supuesto yo retomo nuevamente la exposición. Sandra, por favor. Doctor Rafael, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, les recomiendo que vamos tomando notica de todas esas preguntas que surgen cuando nos van explicando o nos van contando todos esos inconvenientes que pueden surgir para ambas partes, ¿verdad? Cuando vinculamos personal y que tenemos que tener mucho cuidado en pro de que estos contratos o estas relaciones que tengamos con las personas que nos colaboran, pues garanticen los derechos de ambas partes, ¿verdad? Entonces, al tener claro cómo vinculamos al personal que va a trabajar con nosotros, y hablo de trabajar entre comillas, porque no siempre es un contrato laboral, ¿cierto? Cuando podemos diferenciar todas esas características dependiendo la labor que hace y la forma como remuneramos o no, como ya lo vamos a ver, esta labor que ejercen, digamos que podemos garantizarles a ellos una estadía y una colaboración en donde no solo estamos en una SAL que pertenece a un régimen especial y que por ello digamos que hace que ciertas figuras se acoplen de determinada manera y más aún el acuerdo de voluntariado que hace parte de este régimen especial.
que no corresponde ni al contrato laboral ni al contrato de servicios. Eh, Como bien dijo el doctor, el contrato laboral tiene unas características que lo hacen especial y no solo lo hacen especial porque estén escritas, sino porque la realidad, como decía, como se dice técnicamente, la primacía de la realidad sobre las formalidades hacen que esa realidad o eso que ocurre en verdad demuestre qué tipo de contrato es. Porque pueda que yo firme un contrato de prestación de servicios, pero realmente en la realidad hay una subordinación, hay un pago de salarios, hay un horario en donde demuestra que realmente es un contrato laboral y podría generarnos algunos inconvenientes. Cuando tenemos claro cómo tenemos vinculadas a las personas, podemos evitar o podemos disfrazar de forma desintencionada, ¿verdad? Eh, un vínculo que hay con la persona, ¿cierto? Porque no siempre se hace, digamos, de forma intencional lo que les decía, estas vinculaciones, sino que se puede prestar para confusiones y en algún momento donde haya un litigio o algún inconveniente, pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, si tenemos claro cómo vinculamos a esas personas, vamos a evitar para ambas partes que hayan estos inconvenientes. ¿Qué pasa con el acuerdo de voluntariado? El acuerdo de voluntariado, bueno, si tenemos el concepto claro, que estoy segura que es así, eh, el voluntariado como tal es ese conjunto de acciones, ¿verdad? Que ejerce las instituciones, las ESALes, ¿verdad? Que hacen, cuyo fin es que la comunidad se beneficie, ¿cierto? Ese es su propósito, ese es su objetivo. Entonces, ese es el voluntariado como tal, ese conjunto de acciones. Y el voluntario ya es la persona, ¿cierto? Que de forma libre y voluntaria quiere apoyar esa función del voluntariado y pues dado su talento, su responsabilidad y su personalidad o su carácter altruista, desinteresado, ¿verdad? Apoya esas labores y ejerce unas funciones que no corresponden a un vínculo laboral ni a un vínculo de prestación de servicios, ¿verdad? Eh, Estas personas pueden prestar ese servicio de forma personal como personas naturales, como decía el doctor, personas naturales de carne y hueso, o personas jurídicas, que es una persona eh, natural inexistente, digamos, es ficticia, pero es una figura que ejerce como una persona, ¿verdad? No de carne y hueso. Entonces, el objetivo del acuerdo de voluntariado, ¿qué busca? Primero, formalizar ese vínculo, ¿cierto? Que quede delimitado cuáles son las responsabilidades, las expectativas, qué función va a hacer esa persona y a qué me comprometo yo como ESAL a, a protegerles también sus derechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que el acuerdo de voluntariado no tiene remuneración, es desinteresado. Aquí no hay remuneración. Esto no quiere decir que no se pueda, digamos, reembolsar algunos gastos que se tengan o apoyar en algunas situaciones en donde haya, se requiera un aporte de dinero. Pero esto no es una remuneración, jamás, jamás, ¿verdad? Es totalmente diferente a los dos vínculos que vimos anteriormente. ¿Para qué se hace el acuerdo de voluntariado? Como les dije anteriormente, pues para formalizar ese vínculo que hay, ¿verdad? Para garantizar también un entorno seguro para el voluntario. El acuerdo de voluntariado exige que se le proteja y requiere que se vincule o que se integre una póliza de accidentes para el voluntario, que lo proteja, pues, de acuerdo a su función o a su labor, ¿verdad? De ciertas cosas, porque como vemos que él no tiene ninguna remuneración ni tampoco tiene prestaciones sociales, sí hay que protegerlo de ciertos riesgos que puede ocurrir y de paso, pues proteger también a la empresa porque
perdón, a la ESAL, en este caso, eh, de esos riesgos que puedan ocurrir en la función o al ejercer esa labor, ¿verdad? Y finalmente, también que busca, pues digamos eh, que haya esa transparencia, ¿verdad? Y que se le reconozca su labor como voluntario, que esté detallada y escrita y digamos, se pueda ver en algún documento que se le reconoce su labor, que él hace parte de nosotros. No laboralmente, no es un prestador de servicios, pero sí es una persona que colabora y que de forma voluntaria presta un servicio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, esto tiene unas características especiales, ¿verdad? El acuerdo de voluntariado que tenemos que tener muy presentes y que el doctor ya les entrará en detalle para que este acuerdo sea elaborado en debida forma, ¿cierto? El acuerdo de voluntariado tiene que tener como un contrato normal, su objetivo, sus funciones, que no, es importante que en él detallemos que no es un vínculo laboral, que es desinteresado, que no tiene un horario, que no tiene subordinación. Es decir, desligarlo de esos contratos que previamente vimos con el doctor de laborales y de prestación de servicios, porque es especial y requiere unas características especiales. Continúe, doctor, Much- muchas gracias. Muchas gracias, Sandrita. Entonces, retomando lo que decía Sandra, en este caso, bueno, ¿cómo implementamos un acuerdo de voluntariado? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Por qué? En este caso, hay tres, o sea, la ley exige tres cosas. El contrato, naturalmente, pero tiene que haber un esquema y un reglamento. ¿El esquema qué es? Es la forma como va a estar constituido el acuerdo de voluntariado. ¿Y en qué consiste? Pues que precisamente se plasman estas formas, estos procedimientos, como se desarrollará el acuerdo de voluntariado. Pero esto no es suficiente, porque también tiene que haber un reglamento. Es decir, el voluntario, no por el solo hecho de prestar su voluntad, entonces va a estar dispuesto a cualquier cosa, no va a estar sometido a nada, ¿no? Yo puedo establecer un reglamento, debo establecer un reglamento donde se establezca qué puede y qué no se puede hacer y qué conductas puede atentar contra el propósito o naturaleza del acuerdo de voluntariado. Y esto último, el reglamento, por supuesto, está complementado con el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades mediante el cual se pacta precisamente que el voluntario ofrece su fuerza para prestar un servicio sin que constituya una relación laboral. Entonces, en ese sentido, esta persona tiene que cumplir ciertas labores, pero esas labores no tener una índole laboral y adicionalmente, pues él no tendrá ninguna remuneración. Alguna vez en otro evento me preguntaban si era conveniente como al menos reconocer un auxilio. Yo no lo haría. O sea, se confunde, se desnaturaliza. Usted en este momento le quiere reconocer a un voluntario un auxilio, pero luego el voluntario va a decir, mire que me pagaba y me pagaba menos del mínimo. O sea, una cosa es aquí hablando y otra cosa es ante un juez. Así que, como regla general, y yo diría que sin excepciones, porque todas las reglas generales tienen excepción, pero yo diría que en este caso sin excepción, el voluntario no recibe una remuneración, no debe recibirla. Así lo establece la ley. Entonces, me parece arriesgado que de pronto en algún momento se tenga en cuenta esto. ¿Y por qué es importante el acuerdo de voluntariado? Pues es que yo pienso que es importante porque hay labores que se tienen que hacer, pero que no hay cómo. Y cuando no hay cómo, pues es muy difícil tener ayuda. Por tanto, puede haber personas que por su tiempo, por su disponibilidad, pues digamos, pueden ayudar. Y esta es una manera de regularizar todo. ¿Qué es lo que tal vez no debería pasar? Que yo tenga voluntarios haciendo lo mismo que hacen trabajadores. Porque el voluntario va a decir, ¿por qué si yo hago lo mismo que esta persona? A mí me están... Un momento, por favor. Un momento.
Entonces, es importante que yo tenga la manera de que haya personas que me ayuden, pero naturalmente que no se vayan a sentir excluidas en lo que concierne a una remuneración, porque pues, naturalmente, hombre, si pasa en una empresa cuando hay distintos cargos y uno de los cargos que está recibiendo un salario, que está percibiendo un salario, dice, ¿por qué si yo hago lo mismo que él, no me nivela el salario? Eso se llama una nivelación salarial, un caso de nivelación salarial. Pues, imagínese una persona que no esté recibiendo nada, pero está haciendo lo mismo que otro. O sea, eso es una recomendación, eso es algo que no debería pasar, porque si pasa, pues, hombre, difícilmente no va a haber problemas con eso. O sea, si yo voy a vincular a alguien como voluntario, pues tiene que ser a personas que estén haciendo labores que, pues, que no ejerzan otros que sí están percibiendo una remuneración. Entonces, como les decía, esto sí yo pienso que el primer numeral pues hay que ponerlo porque además lo establece la ley, pero nadie sabe mejor que ustedes esto. En lo segundo, pues bueno, como no estamos en un contrato laboral, pues no puede haber subordinación. Es un contrato de voluntariado, pero no hay una subordinación, independientemente de que haya un reglamento. Es que el reglamento no está obligando al trabajador a hacer algo, sino que está delimitando las conductas que debe tener mientras presta su servicio voluntario y sin remuneración. Yo tiendo a ser reiterativo, pero es porque es importante, ¿sí? Entonces, si me ven de pronto que yo repito algo, es por eso, pero me parece importante. Entonces, sin remuneración, lo que ya les dije, es importante que no la haya, de ningún tipo. Aquí no hay una jornada laboral fija, no, o sea, nuevamente, como no es un contrato laboral, pues yo no puedo pactar una jornada. Entonces, simplemente yo le digo, no, mire, venga usted cuando lo considere, venga 2 o 3 horas y es cuando usted quiera. O sea, así debería ser. Porque yo no le puedo decir al voluntario, mire, venga, si me va a colaborar, colabóreme bien. Sí, venga 8 horas. No. O sea, ahí nuevamente empezamos a desnaturalizar la figura. Así que venga 3, 4, lo que usted quiera. Se puede pactar así en el contrato del acuerdo de voluntariado. No habrá jornada, no habrá horario. El voluntario simplemente avisará con un día de antelación si va a ir o no. O sea, así debe ser, porque entre más aristas yo le ponga el contrato, más riesgo puede haber de que se desnaturalice. Y esto es muy importante. Quien recibe al voluntario, pues sí tiene que garantizar que está en un ambiente o en un entorno que le garantice a él todas las comodidades y todas las condiciones de seguridad que él debe tener. Entonces, ahora, como no hay salario, pues no hay prestaciones sociales. Entonces, pues eso sí es importante, pero es importante que esta persona tenga una afiliación, al menos, o sea, pues que tenga una afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Si es un voluntario que está afiliado a salud, pensión y ARL, súper bien. No debería pasar que esta persona en su contrato de voluntariado esté ejerciendo sus labores voluntarias y sin remuneración, pero que no esté afiliado a una ARL, por ejemplo. Dice, ah, no, no, es que yo soy SISBEN 1. Ah, bueno, pues está cubierto por salud, pero y pensión va y se cae, o sea, ejerciendo sus labores como voluntario, pero no tiene ARL. Exigirle que esté, o sea, el voluntario que llegue, exigirle que esté afiliado a todo. Ahora, si de pronto, no sé, quieren tener un voluntario y como que quieren ayudarlo, pues lo que puede hacer la, el interesado podría hacer es darle sin que haya ningún registro para que pague su seguridad social. Es una forma que algunos hacen, yo no le recomiendo en lo personal, eso, pero lo hacen precisamente pues digamos, no es que tenga así en general nada de malo, porque pues antes lo están ayudando para que tenga una afiliación y preste un servicio de voluntariado, pero pues hay muchas formas, pero o sea, lo cierto es que es una persona que se recomienda que esté afiliada, que tenga todo. Y bueno, no hay un contrato laboral, esto ya lo hemos dicho. Tiene que quedar claro que todo lo que tenga que ver con el acuerdo de voluntariado y como lo reiteró en distintas oportunidades, Sandra, pues no corresponde a la órbita de un contrato laboral ni de un contrato de prestación de servicios, pero debe tener reglamento, esquema y contrato. O sea, sí debe haber unas formalidades que medien la forma como el voluntario va a prestar sus servicios.
Las diferencias entre los contratos laborales y los de prestación de servicios las hemos dicho a lo largo de la charla. Precisamente en uno están los elementos del contrato de trabajo, subordinación, prestación personal de servicio y salario. Estos elementos no están en los contratos de prestación de servicios. En los contratos laborales, el trabajador presta sus servicios bajo la constante subordinación del empleador. En los contratos de prestación de servicios, el contratista tiene plena autonomía e independencia en cuanto a la prestación de los servicios y en cuanto al funcionamiento propio o de la empresa prestadora de servicios, de la persona jurídica que presta los servicios. Jurídica, ficción, nuevamente. Cuando le salen de persona jurídica, acuérdense, es una ficción, como si fuera. El riesgo en el contrato de trabajo se subroga a las entidades por parte del trabajador, a quien se le hace un descuento y el otro porcentaje para ello lo hace el empleador. Y así se subroga el riesgo a las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social. En el contrato de prestación de servicios no es así. En el contrato de prestación de servicios es el contratista quien asume todos los riesgos y debe estar pagando todo lo que corresponde a salud, seguridad social, salud, pensiones y ARL. Eso es importantísimo. Y el contratante verificar que efectivamente es lo que corresponde. En los contratos de trabajo yo percibo prestaciones sociales. En los contratos de prestación de servicios, no. Por eso en diciembre los trabajadores están felices, estamos felices, porque nos llega prima y nos llegan otras prestaciones legales y extralegales, pero el contratista sigue percibiendo lo mismo. El contratista no tiene ni cesantías, ni intereses a las cesantías, nada. El contratista, pase, lo que recibe es lo que recibe. Y el pago de su seguridad social es un monto considerable, es un monto bastante considerable. Entonces, para que lo tengan presente también. Entonces, ¿qué tener en cuenta para vincular según el tipo de contrato? Pues mire, yo en estos casos, lo que yo digo es, revisen muy bien qué es lo que les sirve, porque todo depende también de la capacidad de quien contrata. Yo se los decía ahora, es difícil tener a alguien que les ayude y es muy importante contar con alguien que precisamente no nos genere un pasivo que nos impida, no sé, poder solventar otro tipo de obligaciones. Pero si a mí lo que me sirve es tener una persona en una jornada, si lo que me sirve es una persona a quien yo le tenga que estar dando órdenes, eh, pues lo mejor es tener un contrato de trabajo, por el mínimo en adelante. Pero si yo, por ejemplo, digo, no, pues yo creo que mejor voy a tener a esta persona como contratista, pero la voy a tener cumpliendo un horario, una jornada, le voy a estar dando órdenes, tiene que estar dentro de las oficinas, yo le voy a suministrar el computador para que trabaje o si de pronto hace otro tipo de labor, pues yo le suministro las herramientas, pero pues la verdad es que lo que más me sirve es un contrato de prestación de servicios, pues yo lo voy a contratar por prestación de servicios porque es que no quiero tener que pagarle la seguridad social. Ese porcentaje mío me genera gastos. Y además menos le quiero pagar prestaciones sociales porque no puedo, porque aquí es porque no se puede, no es porque no se quiera. Pues ahí ya hay un riesgo. O sea, usted lo puede contratar como considere, pero hay un riesgo de que si usted tiene una necesidad y, por ejemplo, el contratista le está prestando un servicio, pero ese servicio se adecua más a lo que es un contrato laboral, pues si esa persona sale, eso es un litigio fijo. Y entonces hay que ver cuánto tiempo trabajó, si hay o no hay prescripción. Eh, la prescripción extintiva es una sanción, por así decirlo, que se le aplica a una persona que no ejerció un derecho cuando debió ejercerlo, que en materia laboral es de 3 años. ¿Y esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, se terminó un contrato de trabajo de 10 años y en 10 años me tenían que haber pagado prima de servicios y intereses a las cesantías, con las cesantías es distinto, yo les voy a explicar por qué, pero me tenían que pagar también vacaciones, que no es una prestación social, sino un descanso remunerado, reitero, pero la labor fue durante 10 años, pero la prescripción es de 3 años, que se cuentan hacia atrás.
Entonces, si la persona reclamó y luego demandó, la ley dice que la prescripción se interrumpe por un simple reclamo. Digamos que esa persona envió un derecho de petición a la empresa y le digo, oiga, págueme las cesantías, intereses a las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones, págueme todo lo que no me pagó en estos 10 años. Pero resulta que en el litigio se formuló la excepción de prescripción. Entonces el juez va a decir es, bueno, usted trabajó 10 años. De esos 10 años, como usted reclamó en este punto, pues le cuento 3 años para atrás. Esto es lo que yo voy a analizar si usted tiene derecho o no. Pero de acá para abajo, o sea, de los 3 años hacia atrás, ya todo está prescrito, excepto las cesantías, porque las cesantías prescriben o su término prescriptivo inicia solamente a partir de la terminación del contrato de trabajo. Es la única prestación social con la que pasa eso. Pero a lo que hoy es a que hay que ver muchas cosas, ¿no? Si hay prescripción o no y demás, pero pues le van a decir, bueno, a usted aquí le tenía que pagar vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, todas las prestaciones sociales, y además lo despidió sin justa causa, entonces usted le va a tener que pagar, y además como era un verdadero trabajador, le tiene que pagar una liquidación final, que no se la pagó porque usted decía que era contratista y le terminó el contrato. Entonces miren todo lo que se genera. Lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que yo necesito. ¿Necesito una persona que esté aquí todo el día y yo le brindo todo o necesito simplemente realmente un servicio específico, concreto? Porque en los contratos de prestación de servicios el servicio debe ser concreto. En un contrato laboral yo digo, no, pues necesito una secretaria y le hago un contrato para una secretaria, pues entonces en ese sentido, ¿qué más especificaciones que las labores que hace una secretaria? Pues eso ya está implícito, puedo decirlo así. Pero si es un contrato de prestación de servicios donde hay varios servicios técnicos, pues yo los tengo que describir. Tengo que tener plenamente determinados qué son los servicios que me van a prestar, cuáles son, en qué consisten. O sea que si ustedes determinan que sobre esos parámetros necesitan algo, pues determinar qué les sirve. Lo ideal sería un contrato de voluntariado. No se paga salario, la persona va cuando quiere, ustedes necesitan eso. Hay personas que así como ustedes que son altruistas, pues hay otras que quisieran prestar ese servicio y ya, pues por ejemplo, ya se han hecho, ya se han hecho y hay personas que efectivamente atienden el voluntariado plenamente. Entonces sí se puede, hay que buscarlos. Pues sería lo ideal, pero como es difícil, pues hay que tener en cuenta también qué es lo que ustedes necesitan. En este espacio, yo creo que ya podemos dar inicio a cualquier pregunta que tengan para ver si se puede resolver, si de pronto lo dejamos para un concepto posterior o como consideren. Perfecto. No, primero agradecerles a Sandra y a Rafael, de verdad, muchas gracias por el apoyo y por la información que nos brindaron. Tenemos un par de preguntas en el chat, entonces voy a proceder a leerlas para que podamos profundizar sobre ese tema. Nos pregunta, sí, experto, si la reducción de la jornada implica cambio en las prestaciones sociales. No, no. Ok, Eso sí fue algo que se ha reiterado en distintas oportunidades. La jornada laboral no cambia la remuneración, ni el salario, ni en prestaciones sociales. perfecto, clarísimo. También nos hace otro par de preguntas y dice, cuando el contratista toma unos días, ¿se le pueden descontar del pago mensual? Cuando el contratista, ¿qué? Perdón. Toma unos días como de descanso, es lo que entiendo. ¿Se le puede descontar del pago mensual? Pues es que eso depende de si en esos días prestó el servicio, cumplió con los objetivos del contrato o no. Entonces, digamos, realmente, si el trabajo de él es diario y no me presta el servicio por esos días, yo no tendría que reconocerlos. Lo que pasa es que también depende qué se haya pactado en el contrato de prestación de servicios. Hay que ver si como no es un contrato laboral, es un contrato civil, entonces la autonomía de las partes es aún más fuerte. Así que si yo digo, no, lo que pasa es que si hay una cláusula que dice el contratista podrá ausentarse por hasta máximo tantos días sin que se haga un tipo de descuento sobre los honorarios que se le pagan, pues en ese caso habría que ver eso, pero si esa cláusula no existe y los días que él se ausente, él tiene que prestar un servicio y no lo presta, a mi juicio no tendría que pagar o sí podría hacer el descuento correspondiente, pero yo me remitiría a lo que dice estrictamente el contrato de prestación de servicios. Perfecto, clarísimo.
Y como última pregunta, tenemos, ¿en voluntariado se debe hacer pagos de ARL? No, yo lo estaba mencionando y lo que yo recomendaba era que debe contratarse una persona que tenga estos pagos. Pues si quien recibe a la persona quiere curarse en salud, pues le puede hacer el pago, pero eso genera un problema. Y es que si, un ejemplo, una fundación, si una fundación en nombre de una persona le hace un pago por ARL y de pronto, no sé, siquiera se lo hace por salud y pensión, pues lo que pasa es que eso ya es un criterio muy fuerte para determinar si de pronto hay o no hay una relación laboral, porque es que eso es lo que sucede en una relación laboral. Yo lo que le recomendaba más bien es que si se contrata un voluntario, que el voluntario acredite que está afiliado a ARL, pensión y salud, porque me parece bastante arriesgado, como también sería arriesgado que un voluntario esté prestando un servicio sin estar afiliado a la ARL, porque le puede pasar algo y frente a quién estaba prestando el servicio. Ahora, como es un servicio voluntario, digamos que ahí podría ser discutible la responsabilidad de quien recibe el servicio o no, pero son casos bastante discutibles. Yo lo que recomiendo es que en esos casos eh, sea una persona que esté afiliada a todo. Perfecto, clarísimo. Nos hacen también una pregunta que, digamos, no tiene que ver con los tipos de contratos que tocamos hoy, pero te la voy a exponer y en caso que tengas la posibilidad, pues responderla, si no la dejamos para una consulta posterior. Nos preguntan cuando se tiene convenio con practicantes, ¿quién asume el pago de la ARL? Con, pero, o sea, cuando hablamos con practicantes es con una universidad, o sea, un Estudiantes convenio universitarios, sí. interinstitucional. No sé si la persona que hizo la pregunta puede abrir el micrófono y nos precisa un poco mejor el Ah, tema. muchas gracias, sí, muchas gracias de verdad por esta capacitación, por eso aprovecho esta inquietud. Nosotros tenemos convenios con las universidades y nosotros pues nunca habíamos hecho el pago de ARL, de los jóvenes, pero en este momento las universidades están pidiendo, eso lo debemos hacer nosotros dado que ellos hacen sus prácticas dentro de nuestras instalaciones o ellos de forma independiente deberían tener el pago de su seguridad social y el ARL. Espera un momentico, estoy aquí revisando algo. Ay, sí, me perdonan que me salí un poco como del tema, pero No, no, tranquila, tranquila, tranquila que gracias, de doctor. todos modos eso estamos aquí para ayudar, entonces debe un momentico. Sí, lo que pasa es que nosotros por la población que manejamos se requiere que ellos de pronto se desplacen a unos lugares pues que el riesgo pues puede ser altico, ¿no? No solamente en oficina, Claro, porque entonces la pregunta es si nosotros no les hacemos pago, no les pedimos el caso de que les ocurra algo a los muchachos, pues cómo se manejaría ahí. claro. Pues mire que precisamente voy a abrir aquí para que lo veamos de una vez. Gracias, doctor. Claro, mire, inclusive la ley, parágrafo 2 del artículo 4, inclusive de la ley 2043 de 2020, dice que debe pagarse, que el empleador debe pagar la ARL. Es lo que debe pagar la ARL, precisamente porque como ejerce las labores dentro de las instalaciones, pues puede ocurrir un accidente. Entonces, si no está afiliado, pero ocurrió dentro de las instalaciones y él está haciendo una práctica laboral, pues naturalmente habría una responsabilidad por parte de quien lo está recibiendo para que ejerza sus prácticas. Entonces, debe afiliarlo a la ARL. Perfecto. Ay, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, tranquila, por supuesto que sí. Gracias. Nosotros tenemos un taller de confección donde dejamos que nuestros beneficiarios pues adquieran esas habilidades para poder que ellos tengan un emprendimiento pues a futuro.
pero ellos nos ayudan por horas. No les decimos llegue a las 8, llegue a las 9, sino pues que vayan 3, 4 horas en la jornada que ellos consideren, pero les pagamos es la hora, les pagamos la hora, pero no les tenemos un contrato, ninguna clase de contrato. Entonces me angustia que de pronto en el manejo de las máquinas pueda ocurrir un accidente. Ahí, ¿qué sería recomendable para poderlos, pues, poderles dar esa oportunidad de capacitación y de trabajo? Pues mire, o sea, lo primero que entiendo es que a pesar de que ustedes los capacitan, pues ellos de todos modos, o sea, es eso, ustedes los capacitan, pero ellos en su labor de capacitación están prestando un servicio. O sea, ¿entiendo bien? Sí, señor, nosotros los estamos contratando para, porque hay unos terceros, por ejemplo, ahorita para Navidad, nos están pidiendo Ujú, cositas alusivas a la Navidad, algunas bolsas, algunas confecciones para ujú, regalar en las empresas. Entonces, realmente los tenemos contratados en este momento para esa función. Pero ujú, como es tan bajito y es por hora, es una población pues que no tiene la capacidad para pagar su seguridad social. ujú. Entonces, máximo pues tienen Sisbén. Entonces, pues no sé cuál sería la mejor opción para poderlos contratar. Claro, porque es que mire que yo lo que noto aquí es que, es que yo lo que noto aquí es que, pues primero, ellos no tienen un horario, o sea, ¿cierto? Sí, señor, no tienen horario. Van Ellos no cuatro tienen horas un diarias horario, en el momento que pero en ellos... cualquier momento que ellos quieran, Sí, exacto. señor. O sea, no hay un horario fijo. Ellos a ustedes les avisan a qué horas van a ir o simplemente llegan. Pues de acuerdo con la necesidad, pues, pero ellos nos dicen o van llegando. No tenemos como una norma para manejar ese tema. Mire, yo en este caso, o sea, primero no veo subordinación, ¿sí? Que eso es muy importante, no la hay, porque usted no le está exigiendo, o sea, usted no les están exigiendo que lleguen a cierta hora y que trabajen ciertas horas, no hay ningún tipo, o sea, lo que les explicaba ahora, en cuanto a la subordinación, yo no veo que ésta se esté ejerciendo. Entonces puede ser que usted no necesite un contrato laboral. ¿Qué haría yo? Pues me parece que se ajustaría un contrato de prestación de servicios porque ellos verán, o sea, primero el servicio es un servicio técnico porque son ustedes los que saben en qué consiste la labor que ellos ejercen y simplemente, pues digamos, se establece y pueden prestarlo cuando consideren y cuando lleguen y se les paga de acuerdo con el número de bolsas que hagan o ustedes ya determinan el valor. Lo único es que usted me dice que ellos realmente no tienen para pagar su seguridad social. Entonces, en los contratos independientes, pues realmente ese valor es bastante alto. Quién sabe si realmente, o sea, ellos al final lo que necesitan, por lo que veo, es lo que ustedes les pagan a la mano. Sí, o Exacto. sea, pues para su sustento también o para tener para cualquier cosa. Entonces, digamos que tampoco sería rentable hacerlo en ese sentido. Eh, si quiere, yo puedo hacer una averiguación, una investigación y le puedo enviar un concepto indicándole con base en eso que usted me acaba de decir, qué contratación de pronto sería más conveniente y se la enviamos. Ay, mil gracias, doctor. Si esa es población carcelaria, nuestro objetivo. Ok, Entonces, pues claro, ellos están tratando hasta ahora de reintegrarse, pero nosotros tampoco podemos por muy horitas difícil. pagarles su seguridad social. Entonces, sí me Claro, preocupa de pronto que les pase, sí, algo en el taller. claro, y Em, que les pase algo y entonces sí, sí, ahí nuevamente, es que mire, ahí es lo que les explicaba, acerca acerca de la subrogación del riesgo, ¿sí? Yo le entrego a alguien ese riesgo y yo le pago un valor adicional. Aquí no se está subrogando el riesgo. exacto. Entonces, sí hay una contingencia latente allí. Sí, muchas gracias, doctor. Con Gracias a mucho Yo gusto. les iba a decir, digamos, para ese acompañamiento ya individual, no sé qué pena nos das tu nombre, por favor, y la organización de la que vienes. Sí, señora, mi nombre es Flor Nelly Vargas y yo Sí. vengo de Fundación Acción Interna. Ok, perfecto. Flornel, entonces lo que puedes hacer, digamos que con acción interna nosotros ya hemos tenido bastantes casos individuales, entonces lo que te pido por favor es que a través de nuestra página web subas el caso.
Ujú. ¿sí? Sí, señora. Perfecto. Para que se cree pues como la necesidad concreta de este acompañamiento para saber la vinculación que se debe dar a la población que hace ese trabajo por horas. Cuando tengas el número del caso, por favor me lo envías para que nosotros se lo enviemos al doctor Reyes de manera directa, que ya conoce el tema y él pueda tomar ese caso y hacerte la asesoría. Ay, mil ¿Sí? gracias por su ayuda. Procederé, sí, señora, muy amable. Listo. Al correo de Pro Bono Contigo, de donde les llegan las convocatorias. Perfecto, gracias. Perfecto, Flornelli. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat en este momento. Yo creo que entonces, salvo que alguien tenga alguna que quiera hacer, em, pues de viva voz estaríamos ya cubiertos con el tema. Agradecerles de verdad al doctor Reyes y a la doctora Villate por la sesión, por la información que nos compartieron y pues a las organizaciones que estuvieron el día de hoy aquí, reafirmarles nuestro compromiso para atender todas sus necesidades jurídicas desde Pro Bono y desde las firmas que están afiliadas a la fundación. La idea es que ustedes puedan contar con estos espacios para resolver sus inquietudes y en caso de que tengan necesidades más profundas, pues puedan ya solicitar el acompañamiento individual de los abogados y las abogadas pro bono que tenemos vinculados. Entonces, pues estamos a su entera disposición para eso. Todo lo pueden tramitar a través de nuestra página web o a través del correo electrónico probonocontigo@probono.org.co, que es de donde reciben toda la información de fortalecimiento institucional. Entonces, pues ya sin más, agradecerles el espacio a todos y que esperamos pues que de verdad haya sido de utilidad. Así es. Muchas gracias a todos por su participación y su escucha. Mil gracias. Un Muchas feliz Muchísimas día gracias. para gracias todos. por la Gracias. Hasta luego, que estén bien y Hasta muchas luego. Muchas gracias. gracias, María Laida. Hasta luego. Hasta luego.